Es difícil llevar adelante esta discusión, pero sería necesario, cosa que no hace la oposición en este país, ¿no? Lo que yo veo en los aspirantes a candidatos, quizás hay alguna excepción, es que no se animan a tocar este tema. Algunos, volviendo a este paternalismo que han adoptado de la izquierda, proponen bonos, ayudas, proponen la misma intervención del Estado que nos ha llevado al desastre actual. Y el problema es que dudo mucho que crean en eso, sinceramente, sino que el asunto es que no se animan a hablar de una ética de la responsabilidad. Y ese es el segundo problema. Y claro, así nunca van a ganar. Exactamente. Porque claramente la gente no es tonta y se da cuenta que, bueno, por una parte, no son sinceros, y por otra parte, si van a escoger a alguien que defienda la intervención del Estado, que defienda la creación de empresas públicas, la burocracia, la famosa redistribución exacto, de la riqueza. Si hay alguien que va a apostar por eso, un elector que va a apostar por eso, va a votar por el MAS y no por estas imitaciones o por esta gente que intenta jugar el juego de la izquierda, ¿no? Exacto, es que, como decía, ese es el segundo problema del discurso de derecha y el discurso de izquierda en el país. Despojémonos un momento de preconceptos. La realidad es que tienes un partido que ha sido experto durante 20 años en estas políticas. Buenas o malas, cada quien que juzgue. Según yo, malas, pero cada quien que juzgue. Tienes un partido que tiene 20 años haciendo eso, 20 años regalando bonos, 20 años regalando dádivas, 20 años regalando prebendas a la gente que no solamente confía en su partido, sino que ha visto la necesidad de hacerlo para poder tener un trabajo. Entonces, es como en el mercado laboral. Contra alguien que tiene 20 años de experiencia, que tú ofrezcas lo mismo sin mucha experiencia, o como alguna vez Ernesto decía en sus escritos, una especie de socialismo descafeinado, claro, te van a ganar por goleada. O, ya que nuestro país es tan futbolero, es como poner a competir al Club Bolívar con el Real Madrid. O el Barcelona, para los que le vayan al Barcelona, ¿no? Pero, o sea, la desigualdad es obvia. Obviamente, por experiencia y demás, te van a ganar por goleada, es obvio. Entonces, claramente, por una parte, ese temor a expresar ideas originales es una causa de este fracaso permanente. Esta imitación, esta mala imitación del MAS y de la izquierda en sus propuestas, en sus ideas, también lleva al fracaso. Y yo añadiría, y es una cosa que mucha gente critica a la oposición, esta incapacidad para acercarse a la población. Uno ve a los candidatos, lo primero que hacen cuando se presentan, cuando manifiestan su deseo de ser candidatos a la presidencia, todos se ponen un ponchito, las flores y el sombrerito pintoresco. La guirnalda y el látigo y demás, sí. No pasa de ser un disfraz, no pasa de ser una... Yo sinceramente creo que en muchas ocasiones las personas que hacen eso con los candidatos se están burlando de los pobres, porque claramente no es auténtico, no es genuino. Acercarse a las personas no significa pues vestirse, ponerse un atuendo, no es una entrada folclórica. Claro, no se trata de atuendos pintorescos. Y claro, sería interesante, por ejemplo, que en vez de recurrir a estas prácticas tan cómicas, abrieran sus partidos a organizaciones, a entidades, a grupos ciudadanos que no pertenezcan a su limitado círculo, que no sale en muchos casos de sus barrios, de su clase social. Yo creo que sería muy interesante que la organización de los partidos de oposición, como el MAS, le dé espacio a otras voces, a otras ideas, a personas con otros horizontes. Pero no sucede. Definitivamente pareciera que
que siguen con la mentalidad de los años 90, por ejemplo, que fue muy manifiesta en esa época, en el sentido de que ellos son los expertos, ellos saben y van a orientar a toda esta plebe ignorante que no entiende cuál es lo mejor para ellos. No, definitivamente. Y te doy toda la razón de que siguen anclados en la mentalidad de los 90, porque analicémoslo. Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Samuel, Evo, o hablemos de partidos. Carlos Mesa. Carlos Mesa. A este señor. Seamos sinceros. Tuto Quiroga fue vicepresidente en el último gobierno de Banzer y estamos hablando de los años 2000, hace 25 años. Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada el 2003. Igual, 22, 23 años. Manfred Reyes Villa, lo mismo, fue autoridad y sigue siendo autoridad en Cochabamba hace igual 20 años. Obviamente hubo un espacio, ¿no? Pero 20 años. Seguimos anclados en esa mentalidad porque los actores siguen siendo exactamente los mismos. ¿Y qué es lo que pasa? Exactamente lo que dice Ernesto. Lamentablemente los partidos políticos en Bolivia no son más que grupos de amigos. Excepto el MAS. Incluso yo me pondría el MAS. ¿Por qué? Porque son grupos de amigos que deciden hacer algo y se reparten las peguitas entre ellos. Y si no entre ellos, es el grupo de amigos quien decide quién va a ir de diputado, quién va a ir de senador, quién va a ir de ministro. Porque a veces no pueden o no quieren hacerlo, entonces son ellos los que sugieren, ¿no? O sea, se reúnen en una sala como esta, 5 o 6 pelagatos, y dicen, es que yo conozco a talcito que puede ir de diputado de tal lugar o de senador de tal lugar. No hay una apertura real. ¿Por qué? Y lo digo por mi experiencia también en participación en partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos usualmente ven a la gente como moneditas, como fichas descartables, ¿no? Claro, te abren siempre, te reciben con los brazos abiertos y te dicen, no, sí, que ven, que participa y demás. Pero al momento de que uno quiere, digamos, participar en serio, pues resulta que ya habían estado coteados todos los puestos, ¿no? O sea, ya habían estado coteados no solamente los puestos de poder, sino que el diputado ya ha escogido a sus amiguitos para que sean su equipo de trabajo, el senador lo mismo, el ministro lo mismo, y así ellos solitos se van dando trabajo a los pocos escogidos, ¿no? Claro, pero ahí, bueno, yo te diría que no es un problema tener políticos mayores. Bueno, es cierto que es un poco triste que los principales candidatos de oposición estén cerca o por encima de los 70 años, que es quizás un problema. El problema es que sigan actuando como siempre. Exacto, la lógica. Que no haya habido un aprendizaje luego de 20, 25 años de perder sistemáticamente frente a un partido que, con todas las falencias que tiene, yo lo reconozco, estoy convencido que le da una oportunidad a personas, ¿cómo diríamos? A políticos dispuestos a llegar al poder. Uno puede decir muchas cosas de los masistas, de sus dirigentes medios, sus dirigentes de base, pero claramente quieren gobernar, quieren participar en la toma de decisiones a nivel del país. Y muchos tienen una carrera sindical muy interesante. Han trabajado con gente, han negociado, han aprendido a hablar, cosa que no sucede en los partidos de oposición o en estas reconfiguraciones que finalmente son el mismo partido, ¿no? Efectivamente, en las listas no se coloca a gente que tenga nuevas ideas, que tenga ganas de poder, de gobernar. Se coloca, me temo, a los amigos, a los cortesanos habituales, a las amantes, a la familia. Y me parece que el resultado no es de los mejores. No, claramente. Definitivamente lo estamos viendo mejores. desde hace 20 años que los partidos de oposición tienen... Porque, ojo, estamos como estamos no solamente por culpa del MAS. Son gran parte de la culpa, por supuesto que sí. Es fácil hacer socialismo con la plata ajena, por supuesto. Cuando tienes la billetera llena, es como en la vida
común, ¿no? Como la vida de un ciudadano de pie. Cuando tienes la billetera llena, claro que te puedes dar el lujo de invitar a tu amigo, a tu chica, a tu amante, a tu, no sé, pues a tu hermano, al hermano de tu amigo. Puedes organizar una fiesta, puedes comprarte lo que quieras cuando quieras. Claro, cuando tienes la billetera llena, por supuesto que puedes hacer un montón de cosas. ¿Qué pasa cuando la billetera se vacía? Y eso es lo que nos tiene ahorita. Pero ojo, lo que acabo de decir, no es solamente culpa del MAS, es culpa también de una oposición, y por eso defiendo el tema, que no quiere ganar, que simplemente es funcional al partido de gobierno, no porque sean lo mismo, sino porque ya le han visto, y ese es un punto clave que quiero tocar en esto, ya le han visto el negocio a la política, que es lo que decía hace rato. A los candidatos de oposición realmente en el fondo no les interesa ganar, no les interesa en absoluto. ¿Por qué? Porque mientras puedan meter un diputado, un senador, una cosita al Estado, digamos, a la función pública, ya se han asegurado trabajo para 5, 10, 15, 20 o más personas. Obviamente, mientras más puedan meter, mucho mejor, más trabajo. Pero ahí estamos hablando entonces de una cuarta explicación de por qué la oposición no quiere ganar. 1, no son capaces de decir claramente en qué creen. 2, imitan las formas del MAS, de mala manera, claramente. 3, su organización interna sigue siendo, no me gusta la palabra, pero sigue siendo señorial y con un fuerte componente clasista. Comunidad Ciudadana es el ejemplo mismo de aquello. Y la cuarta razón que mencionas es efectivamente que no quieren, que juegan a seguro, ¿no? Dicen, bueno, entre la audacia, lanzarme, luchar, o la seguridad de tener un espacio para decir lo que quiero decir, están escogiendo lo seguro. Algunos diputados, alguna influencia, y es eso, ¿no? Y ahí la pregunta, saltando adelante. A la actualidad realmente, que creo que es súper importante. La unidad a toda costa, el bloque de unidad, este espejismo que nos están vendiendo por enésima vez, ¿tiene alguna chance de éxito? Y te la respondo, querido hermano. Subrayo lo que acabas de decir, por enésima vez. El bloque de unidad, la unidad de la oposición, no es una idea nueva. Para nada. Lo vienen intentando desde 2010. ¿Qué candidato único? Que es la única manera de hacerle frente a esa maquinaria terrible que es el MAS. Sí, lo es. Es una maquinaria terrible, pero muy bien aceitada, ojo. Pero el detalle es, ¿realmente es la solución un candidato único? ¿Realmente es la solución unirnos por unirnos? Según yo, no. Y es exactamente lo que hemos venido viendo durante los últimos 20 años. Nos unimos entre los que más o menos nos podemos unir y los otros que no quieren. Caso demócratas, caso NFR, que ahora es Súmate, creo. En fin, podríamos dar un montón de nombres. El detalle es que todos nos unimos y al cabo de 2 años la unidad se va al diablo y cada diputado, cada senador tira por su cuenta y algunos se van con el MAS a la segura. Otros están ahí flotando en la asamblea defendiendo su opinión y nada más que su opinión. O sea, se olvidan también de que la lógica de un diputado y un senador es ser un representante de la sociedad. O sea, simplemente yo tengo mi voto, yo tengo mi voz, no escucho jamás. ¿Por qué? Y invito al público que vea esto a ponerlo en los comentarios. ¿Alguno de ustedes ha conocido alguna vez alguna oficina de algún diputado? ¿Algún senador? ¿Han conocido que el diputado de su circunscripción haya ido a su circunscripción a reunirse con la gente? ¿O simplemente entran al cargo y... Es más, incluso yo ampliaría la pregunta. ¿Alguna vez han conocido al diputado de su circunscripción?